Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de encuentro de investigación, a nuestro seminario permanente de investigaciones. Muy bienvenidos todos los que se han conectado con el Facebook de Live de la Facultad de Ciencias y Educación. Un saludo para todos. Pues estamos en nuestro seminario permanente, un espacio que se ha abierto como estrategia para la difusión de la investigación al interior de nuestra Facultad de Ciencias y Educación. Y hoy tenemos un tema supremamente interesante y nos acompaña el profesor Alexander García, a quien le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros hoy, que nos comparta todo su conocimiento. Mi profe Alex, bienvenido, buenos días. Eh, pues en nombre del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, de la profesora Pilar Méndez, quien es nuestra coordinadora, y de todo su equipo de trabajo, pues nada, mi profe Alex, bienvenido a esta sesión, donde escucharemos una charla acerca de las avispas Ophioninae del orden Hymenoptera de la familia Ichneumonidae, un grupo que es muy interesante. Entonces, muchísimas gracias, profe Alex, por venir esta mañana y compartirnos esos avances en ese tema que es de mucho interés. El profe Alexander García es compañero de nosotros aquí en la Facultad de Ciencias y Educación, profesor del proyecto curricular de licenciatura en Biología, es licenciado en Biología, un colega muy querido pues por todos nosotros, sus compañeros y por los estudiantes del proyecto curricular. Es magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional y actualmente mi profe Alexander cursa un doctorado también en Ciencias Agrarias. Entonces, eh, ha dirigido con muchísimo éxito y con unos grandes aportes a la investigación el grupo de investigación Kumangui, del cual también tiene un semillero de investigación muy juicioso, que participa permanentemente en seminarios, congresos y demás, llevando la investigación que en este campus se desarrolla no solamente al interior de la universidad, sino en convenio con otras instituciones. Es autor de varios artículos, de capítulos de libro y de algunos libros también en el tema sobre todo de los artrópodos. Entonces, pues profe Alex, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Para mí es un orgullo y un placer acompañarlo en esta sesión de la mañana. Y pues nada, profe, bienvenido. Adelante con su exposición y aquí estaremos entonces acompañándolo. Le recomendamos a las personas que nos siguen a través del Facebook Live de la facultad que las preguntas las pueden ir dejando en los comentarios y al finalizar la exposición y la presentación de lo que el profesor Alexander nos va a contar, pues daremos, digamos, paso a esas preguntas, las vamos a leer aquí. Entonces, profe Alex, muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario permanente de investigación. Bueno, buenos días, profesor Gustavo, profesora Pilar, Tatiana, ingenieros y todo el grupo colaborador para que se dé estos espacios. No sin antes agradecer a ustedes por permitirme este espacio para dar a conocer un poco ese trabajo de investigación que se lleva a cabo al interior del grupo de investigación en Artrópodos Kumangui. Y bueno, digamos un tema que siempre me ha interesado, que es el estudio de los insectos, en particular, en este caso, sobre unas avispas que poco se conocen a nivel mundial y bueno, en Colombia pues los estudios son bajos. Entonces voy a permitirme compartirles la presentación para ir avanzando un poco sobre este tema. Bueno, entonces me confirman si observan. Ok. Entonces, en el marco de este seminario permanente de investigación, de la Facultad de Ciencias y Educación, pues voy a mencionar o hablar un poco sobre el tema de las avispas.
El trabajo que realicé titula Avispas Sophionini y Menoptera ignomonia del Parque Nacional Natural Chicaque. Este parque pues queda en San Antonio de Tequendama, Cundinamarca, y lo hice en el marco de una investigación a través del grupo de investigación en Artrópodos Comanche. Para iniciar, pues el Parque Nacional Natural Chicaque se encuentra en el municipio de San Antonio de Tequendama, en el departamento de Cundinamarca. Es un parque que más o menos tiene un área de 300 hectáreas aproximadamente. Básicamente se predominan los bosques de niebla, bosques montano altos, y este parque cuenta con aproximadamente 10 kilómetros de senderos ecológicos. En estos senderos y en todo el parque vamos a encontrar quebradas, nacimientos de agua, roedales y vegetación nativa propia de esta región, convirtiéndose así y constituyéndose en un área protegida muy importante para la ciudad-región Bogotá y bueno, para todo el departamento de Cundinamarca, especialmente justamente por esa cantidad de agua que está produciendo, siendo entonces un reservorio de agua, de oxígeno para la ciudad, y de esta forma pues permite que haya como cierta regulación también de este grado de contaminación que tenemos en la ciudad. Estas características del bosque, de este bosque niebla que es muy importante en esta región, y dada la conservación del mismo, permite que haya una gran diversidad tanto de flora como de fauna. En el parque se han realizado algunos estudios en aves, en mamíferos, en reptiles, en anfibios en general. Y en insectos, bueno, en artrópodos hay escasos estudios. Algunos de los estudios que hemos realizado nosotros al interior del grupo de investigación, dirigidos hacia estudio de opiliones. Actualmente se encuentra un estudiante del grupo realizando un trabajo con insectos palopásmidos, y también se realizó una investigación con mariposas, con polillas. Entonces, para contextualizar un poco, dentro del parque, esos estudios en himenópteros son escasos. Los himenópteros es un grupo de insectos bastante abundantes, en los cuales podemos encontrar importantes grupos como las abejas, que actualmente pues escuchamos bastantes noticias frente a la muerte de estos pequeños animalitos que son polinizadores. Encontramos también abejorros, especies que incluso podrían llegar a ser, digamos, silvestres y nativas aquí en nuestro territorio, diferentes grupos de avispas, hormigas, entre otros grupos de insectos aquí incluidos en los himenópteros. Se han descrito 115.000 especies a 199.000 especies. Estos datos varían un poco y sin embargo se estima que aproximadamente pueden existir más de 1.120.000 especies de estos insectos, de estos himenópteros. Y dentro de estos himenópteros, más del 60% de la fauna que está incluida en este orden son himenópteros parasitoides. ¿Esto qué significa? Son individuos, son avispas particularmente, que buscan presas o buscan hospederos en los cuales ellas pueden colocar o inyectar una especie de veneno paralizante, dejar paralizada la presa y colocar sobre ella o dentro del individuo un huevo, el cual eclosiona en un estadio larval, se desarrolla y empieza a alimentarse de este artrópodo que ha parasitado. Hay avispas que parasitan, son parasitoides de arañas, y otras pues se caracterizan puntualmente en buscar presas que son bastante abundantes y que pueden llegar a ser insectos considerados que pueden crear daños a nivel agrícola. En muchos textos o en general nosotros los conocemos como insectos plaga, aunque la palabra plaga no es adecuada de utilizar. Sin embargo, pues estas avispas podrían ser utilizadas en el control biológico, en estrategias de manejo integrado de plagas, para controlar a aquellos individuos que pueden aprovechar
estos sistemas cultivables y alimentarse de los cultivos. Entonces, en el orden Hymenoptera encontramos esta importante fauna de insectos parasitoides. Aquí en las fotos pues vemos algunas avispas, diferentes tallas, tamaños, formas, con estructuras que utilizan para colocar sus huevos, que se denominan los ovipositores, y esto pues es particular en las hembras de este orden. Dentro de este orden Hymenoptera encontramos la superfamilia Ichneumonidae y en ella encontramos dos grupos importantes, la familia Ichneumonidae y la familia Braconidae. En el neotrópico de esta superfamilia se han descrito 694 géneros distribuidos en 4.637 especies y de ellas dos, las que más se han utilizado en control biológico, algunas de las especies incluidas dentro de la familia Braconidae y la familia Ichneumonidae es de las más abundantes dentro de los insectos y dentro incluso del reino animal. Se considera una de las familias más grandes y más diversas de animales en general. Entonces aquí vamos a encontrar una gran fauna de insectos. Ya hablando un poco entonces de esta familia, la familia Ichneumonidae, que es digamos, una parte importante de esta investigación, en el mundo se han descrito 24.281 especies. Estas están distribuidas en 1.538 géneros y 48 subfamilias, y en el neotrópico se han descrito 7.413 especies válidas distribuidas en 31 familias, esto es según June 2020. En el neotrópico se han reportado 462 géneros que equivalen más o menos al 10% de las especies descritas de esta familia, o sea que falta casi que el 90% por describir. Así entonces, pues hay unas estimaciones de cuántas especies podrían haber a nivel mundial y se cree que aproximadamente superan más de las 100.000 y en el neotrópico más de las 35.000 especies que pueden ser estimadas de esta familia. Dentro de esta familia encontramos individuos que dentro de su biología pueden ser insectos parasitoides y diobiontes, aquellos que básicamente como esta avispa que tenemos en la foto, ellas buscan activamente sus presas, generalmente son larvas, estadios larvales, y generalmente buscan aquellas presas que están confinadas o escondidas o guardadas, por ejemplo, larvas de escarabajos que están dentro de los árboles, dañando de hecho los árboles, entonces ellas los buscan con su ovipositor, pues penetra la corteza del árbol, encuentra la larva, le inyecta un veneno, la paraliza y coloca un huevo. Generalmente ese huevo queda afuera, algunos son dejan los huevos por fuera, en otros casos los dejan dentro del cuerpo de esa larvita. En este caso particular, en los idiobiontes, ese veneno paraliza al individuo, el individuo no se puede mover y el huevo eclosiona y la larvita de esta avispa empieza a comerse al individuo que está parasitando. El otro caso son los xenobiontes. Los xenobiontes son avispas que también, en este caso, Ichneumonidae, buscan activamente sus presas. Sin embargo, en este caso particular, ellas consiguen la presa, en este caso una larva, le colocan con el ovipositor, penetra y coloca un huevo dentro de la larva, pero no la paraliza. Entonces la larva continúa viviendo, continúa alimentándose y la larvita de la avispa internamente eclosiona el huevo y empieza a alimentarse de aquellos tejidos no tan esenciales de la larva, por ejemplo el tejido graso, y empieza a alimentarse y comérsela y cuando ya va a pupar sale y en ese momento muere esa larva que está parasitando. Entonces en los dos casos estos individuos son importantes como biocontroladores. Y encontramos entonces la subfamilia Ophionidae. La subfamilia Ophionidae cuenta dentro de esta familia, cuenta con 32 géneros en el neotrópico para el mundo y en el neotrópico 13 géneros distribuidos en 1.025 especies y según en Gault en 1988 para Mesoamérica se reportan 12 géneros con 170 especies.
De estos géneros encontramos que los más abundantes es el género Henicospilus, con 136 especies reportadas, seguido de Ophion con 13 especies y Tireodon con 8 especies. Sin embargo, los estudios son escasos en esta fauna, entonces en Colombia básicamente se han hecho dos estudios, los estudios que yo he realizado en esta fauna. Se ha reportado según Gaul y Lafranco 1987 y Gaul 1988 que estos individuos son cenobiontes, entonces recuerden, buscan la larvita, le colocan el huevo dentro de la larvita, eclosiona y empieza a alimentarse, pero la larva de la polilla pues sigue alimentándose hasta un momento dado en el que la larva de la avispa eclosiona y ya muere la larva de la mariposa. Se ha encontrado que tienen un registro de hospederos limitados y estos hospederos pues en algunos casos son de importancia económica. Encontramos aquí la familia Geometriae, generalmente parasitan polillas, familia Geometriae, familia Noctidae, aquí se ha reportado parasitoides de esta fauna de Ophionines parasitando a Grotis, que es el cogollero negro, el gusanito negro que se alimenta de muchas plantas cultivables. Encontramos también que pueden parasitar a larvas de la familia Lasiocampidae, Saturniae, Limantridae y Erevide. La mayoría de estos grupos de polillas tienen especies que son de importancia económica o agrícola, principalmente. Entonces, así las cosas, pues Ophioninos, como lo he mencionado, pues es una fauna bastante importante. Sin embargo, dentro de estas avispas, pues han sido escasos los estudios que se han realizado, por lo menos en Colombia. Así las cosas, pues el objeto principal de esta investigación es dar a conocer esta importante fauna de avispas que se encuentran cerca de la sabana de Bogotá, en los bosques alrededor de la sabana, en este caso particular en estos bosques del Parque Nacional Natural Chicaque, que, como lo comentaba, pues es un reservorio importante de fauna y flora y agua y oxígeno para la ciudad. Entonces, así nos planteamos una metodología en la cual básicamente encontramos que el área, este parque, se encuentra ubicado en la microcuenca alta de la Quebrada de la Palla, más o menos entre 2.000 a 2.700 metros sobre el nivel del mar. En este parque distribuimos 3 áreas y en esas 3 áreas realizamos la fase de campo. Se encuentra una precipitación de 1.000 a 3.000 milímetros de agua al año, es decir que hay bastante humedad y por eso la humedad es relativa, es de 74% con una temperatura de 14.5 grados más o menos 2, dado que el parque se encuentra como en la falda de una montaña, entonces en la parte alta es un poco más frío que en la parte baja, que ya está en contacto con el municipio de San Antonio, que es un poco más cálido. Entonces se distribuyeron 3 áreas en las cuales realizamos una fase de campo. El bosque básico que se encuentra aquí, según lo reportado por Cuadricasas 1989 y Colparques, es un bosque nublado frío, húmedo. Y básicamente en estos bosques hicimos una fase de campo que se constituyó de la siguiente manera. Se realizaron colectas nocturnas de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y para ello utilizamos un sistema de LED, digamos, una trampa de luz, que es un sistema de LED portátil de 15 a 18 vatios que tiene una pila recargable de 6 horas, y esta se colocó frente a un paño blanco o sábana de 2 metros de largo por 3 metros de largo, el cual se estiró, como podemos ver en la foto, para que las avispas fueran atraídas por esta luz. Bueno, no solamente las avispas, sino otros grupos de insectos, porque pues digamos que se aprovechó para adelantar otras investigaciones, y las avispas que llegaban acá y los grupos de interés que nos digamos, interesaban en este momento, fueron capturados y en el caso de las avispas se llevaron a viales de vidrio con alcohol al 96% para su preservación.
Estas avispas se capturaron con red entomológica Ojama y con pinzas, y posteriormente estos individuos se llevaron al laboratorio de entomología de la Universidad Distrital del Grupo de Investigación en Artrópodos Cumanji, y allí se realizó entonces la separación, limpieza, montaje y curaduría de estos individuos. Para ello, pues utilizamos un estereomicroscopio marca Advanced, para poder procesar los datos, procesar los individuos, separarlos, limpiarlos, revisarlos y posteriormente realizar la determinación taxonómica. La determinación taxonómica se lleva a cabo por medio de los textos especializados de Gaul y Lafranco, 1987, Gaul, 1988, pues el trabajo realizado por quien les habla, Alexander García, en el 2007 y en el 2011. Con estos textos, que son básicamente claves taxonómicas, que tiene revisión de los grupos, descripciones de estas avispas importantes, diagramas y demás, para poder llegar a definir las especies. Con estos documentos, entonces, pasamos a realizar la elaboración de la guía. Una vez determinamos los individuos, bueno, los colectamos en campo, los separamos, los determinamos, reconocimos las especies y luego sí pasé a realizar esta guía. Para ello utilizamos un equipo que tenemos en el laboratorio de entomología, que es un estereomicroscopio que cuenta con una cámara digital y está a su vez conectada al computador, que tiene un programa de fotos que se llama ActionVision. Este programa de fotos permite pues digitalizar estas fotos y mantenerlas en este formato, y lo que nosotros realizamos en el laboratorio básicamente es tomar fotos de diferentes, digamos, enfoques de la estructura que nos interesa, y posteriormente con este software Combines PS6, digamos que unimos esas fotos para generar una totalmente nítida. Las fotos posteriormente se trabajan en Photoshop, para lo cual también se utilizó este programa y CorelDRAW, junto con Publisher para la elaboración de la guía. Entonces la guía básicamente es un texto sencillo, fácilmente entendible, pero que también guarda todo este interés taxonómico, biológico, ecológico y de distribución de las especies. Entonces la guía que elaboré más o menos cuenta con una diagramación en donde encontramos el hábitus de la avispa, las características diagnósticas y buena información de esa especie en particular, que es lo que les voy a ir indicando a continuación. Entonces, una vez que realizamos todo este proceso en campo, luego en laboratorio la determinación, luego el registro fotográfico de los individuos y de las estructuras, luego el procesamiento de esas fotos, luego la elaboración de la guía, que incluyó una revisión de la información para poder datar correctamente esta información en la guía y con todas las citas respectivas. Encontré entonces que en la reserva, básicamente en Chicaque, reportamos dos géneros, el género Ophion y el género Nicospilus. Como recordarán anteriormente, estos dos géneros son los más abundantes. Dentro del género Ophion reportó 5 especies, todos son reportes nuevos para Colombia, es decir, no se han reportado antes en Colombia. Entonces son 5 especies que están en Colombia, que no se conocían y que, bueno, a través de esta guía las damos a conocer. Y dentro del género Nicospilus encontramos también 5 especies distribuidas en 3 grupos. El grupo Undulatus, con la especie Nicospilus glabratus, el grupo Triliniatus con la especie Nicospilus triliniatus y el grupo Dispilus con Nicospilus dispilus, flauscutilatus y randale. Aquí en la pantalla al lado izquierdo estamos observando el género Ophion y al lado derecho estamos observando el género Nicospilus. Son dos avispas bastante bonitas, son muy esbeltas a la vista, en la observación se ven muy bonitas estas avispas. Entonces, la guía, además de esta información
de las avispas que encontramos en el lugar, cuenta entonces con una presentación en donde se habla básicamente del proyecto curricular, de la universidad, del grupo de investigación, del interés que tenemos hacia el estudio de los artrópodos, de la fauna de insectos en el Parque Nacional, en el Parque Chicaque, la importancia de los ofioninos de manera general. Un prólogo, una introducción sobre el tema, particularmente abarcando lo que confiere a bosques de niebla, la importancia de los mismos, la importancia del Parque Natural Chicaque para la región y la sabana de Bogotá, como reservorio, como les comentaba, de agua y de oxígeno para la ciudad, y bueno, para el desarrollo de muchas especies que pueden llegar a ser endémicas. Se habla un poco sobre el orden Hymenoptera, que es más o menos lo que comenté anteriormente, y de la fauna de insectos opionines en este caso particular. Esta guía entonces también cuenta con una información general de las avispas ofioninos en el parque, pues mostrando cuáles individuos fueron los que encontramos, el listado que les mostré anteriormente, y luego hablando de cada uno de los grupos que ya a continuación les voy a mencionar. Entonces así encontramos que en la guía también propuse una ficha técnica en donde se lleva a cabo o tiene la información taxonómica que se refiere a la familia, a la subfamilia, el nombre de la especie, el autor de esa especie, una información diagnóstica. La diagnosis es como la descripción o las características que me permiten definir la especie de esta avispa, muy resumida. Solamente se coloca como el carácter diagnóstico o la característica puntual, algo sobre la biología y la ecología del grupo. La categoría de conservación según la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto teniendo en cuenta los datos que presenta el GIF, que es como el Banco Mundial de Infraestructura de Información de la Biodiversidad. Una distribución de estos grupos o de estas especies según los autores y según las investigaciones que he realizado, y la talla del individuo, es decir, el tamaño de nuestra avispita, que básicamente se mide desde la base de las antenas a la base del abdomen. ¿Correcto? Bueno, entonces así de esta forma está diseñada nuestra guía. Presenta entonces el hábitus del individuo, que no es otra cosa que la foto de la avispita completa, donde se vea completo el insecto, señalando las características que me permiten definir la especie. Entonces se le tomó foto a esas características y estas van acompañando este hábito, esta avispita en particular. Entonces son los detalles señalando con flechas esa característica que me permite definirlo. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, pues de esta forma permitirá un fácil reconocimiento de las avispas en campo. Y bueno, también puede ser un material que pueda ser utilizado para la determinación de varios grupos de estas avispas en Colombia y en el mundo. Entonces, dentro de la guía hablo un poco también del género Ophion, que este género fue descrito por Fabricius en 1798 y básicamente, como vemos en la foto al lado derecho de ustedes, son avispas esbeltas, delgadas, muy bonitas, hechas de colores amarillos claros. Hay un contraste de coloración, puede ser amarilla clara, amarilla oscura o amarilla y marrón rojizos. Básicamente presentan antenas largas de tipo filiforme, bien desarrolladas, las patas son muy delgadas, el abdomen es alargado. En Hymenopteros toda esta región la denominamos el mesosoma y el metasoma, que sería la parte posterior. El mesosoma pues lo constituye lo que conocemos como el protórax, el mesotórax, el metotórax y el propodeo. Aquí observamos la cabeza, las piezas bucales que son ectognatas y estas avispas se caracterizan por presentar unos ocelos muy desarrollados, muy grandes.
y se tiene en cuenta para poderlas definir a esta especie en la coloración que ellas tienen aquí en medio de esos ocelos, que se denomina la coloración interocelar. Y también pues estas manchas que vemos acá en la región dorsal, como la espaldita de ellas, pero acá la vamos a denominar el mesonoto, y vamos a encontrar unas bandas de color contrastante más fuerte. Se tiene en cuenta entonces características de la cabeza, la frente, bueno, esto muchos autores le llaman la cara, las mandíbulas, la forma de los dientes, todo esto se tiene en cuenta para poder determinar estos grupos, y principalmente el género Ophion difiere de otros géneros de la subfamilia Ophioninae en el ala. Este es el ala anterior, tienen dos alas, cuatro alas, dos pares de alas, dos alas anteriores y dos alas posteriores para el vuelo. Entonces, el ala anterior presenta una celda que se denomina la celda disco submarginal, o sea, es como la unión de dos celdas. Y un área que se denomina fenestra, que generalmente no tiene vellosidad. El ala, cuando uno la observa detalladamente al estereoscopio, al microscopio, observa una pequeña vellosidad. En esta área del ala no presenta esa vellosidad. El ala pues presenta esto que vemos acá, estas líneas que las conocemos como venas, y eso tiene, cada venita tiene un nombre que pues el entomólogo y el investigador debe manejar para poder determinar correctamente las especies. Dentro de esta celda discosubmarginal se encuentra una vena que es incompleta, que se denomina ramelos. Ese ramelos puede ser largo, corto, digamos curvo, etcétera. Cambia de forma y esa forma puede ayudar a determinar la especie. Las alas pueden tener coloración o no. Hay algunas alas que generalmente se ven más o menos transparentes porque son alas membranosas, entonces al contacto con el sol se ven como iridiscentes, como un papel tornasol, son muy bonitas. Entonces a ese tipo de coloración digamos que se tiene en cuenta para poder definir la especie. Ayuda, digamos, a ese proceso. En el cuerpo de nuestra avispita se debe tener en cuenta entonces las formas que presenta el tegumento. Esas formas que presenta el tegumento se denomina esculturación. Y esa forma de ese tegumento puede ser unos puntos, pueden ser líneas, no puede tener nada, puede ser lisa, puede tener arrugas, como vemos acá. Y entonces se observa lo que es la propleura, toda la región lateral del protórax. Esto se denomina propleura, la mesopleura, la metapleura y el propodeo. Y se observa la coloración que se encuentra allí, esas formas que tiene el tegumento, si es liso, si tiene estrías, etcétera. Todo eso se debe tener en cuenta para poder definir la especie. Entonces, estos individuos, digamos que todo ese conjunto de características me va a permitir a mí como investigador poder acercarme a lo que podría llegar a considerarse la especie. En cuanto a la distribución, encontramos que según esta infraestructura mundial de información para la biodiversidad, el GIF, en el portal que tiene de datos en el 2021 actualmente, distribuye el género Ophion como un género cosmopolitan, pero si ustedes pueden observar, tiene una mayor distribución hacia Norteamérica, y se ha reportado entonces desde México hasta algunas especies en Chile, aunque falta mayor investigación en todo lo que es Sudamérica. Estas polillas, estas avispas, como ya lo he mencionado, son parasitoides de estas polillas. Del género Acrotis, se ha reportado en Acrotis, que es el gusano negro, el trozador negro, que afecta aquí en muchos cultivos, por ejemplo, caña de azúcar, maíz, papa, arveja, bueno, varios cultivos afecta a esta polillita. Entonces, hay registros de algunas especies del género Ophion que pueden parasitar a la larva, a esta polillita, y controlarla de esa forma.
Esto es según lo reportado por Gaul y Lafranco en 1987 y Gaul en 1988. Entonces ustedes dirán, ¿y quién es Gaul? Gaul fue un investigador muy importante en este tipo de avispas en ignumonios en el mundo. Él era un investigador que nació en Alemania, pero vivió en Costa Rica y se interesó por este estudio de estos insectos y fue el que más trabajó en ellos. Lamentablemente murió más o menos en el 2006 aproximadamente. Entonces, hay algunas personas que siguieron trabajando, pero Gaul era el investigador que más sabía sobre estos grupos, además por la dificultad de poderlos determinar correctamente, como todas esas características que ya les he mencionado anteriormente. Entonces, el género Ophion, los primeros estudios en general de la subfamilia Ophioninae fueron realizados por Hooker en 1912 y para el mundo se presentan 138 especies según June 2020, que esta es información tomada pues de la Infraestructura Mundial de Información de Biodiversidad, en donde Gault presenta para 1988 en Mesoamérica 14 especies de este género, todas nuevas. Sin embargo, en Colombia, pues las investigaciones son pocas, son escasas. Entonces, esta investigación, este trabajo aporta considerablemente al conocimiento y estudio de esta importante fauna de himenópteros del género Ophion en este caso particular, y damos a conocer, pues, este acercamiento de estas avispas en este tipo de bosques, en bosques altoandinos o montano altos o montano bajos. Así entonces nuestra guía, mi guía que elaboré con mucho trabajo y digamos con muchos inconvenientes porque justamente se dio también con el tema de pandemia. Entonces, en los confinamientos y demás ha sido bastante difícil poder avanzar porque sin los equipos adecuados no se puede hacer el trabajo. Entonces, aquí voy a presentarles a continuación cómo se elaboraron las guías, las fichas técnicas para cada grupo y la guía en general. Entonces, encontramos la familia, la subfamilia y en este caso la especie Ophion arribae. Esta especie fue descrita por Gaul en 1988 y son avispas de tallas medianas de 20 milímetros a 22 milímetros de coloraciones más o menos marrón rojizas. Entonces a la vista se ven cafecitas rojitas, muy bonitas ellas. Tienen las alas hialinas, que era lo que les comentaba, que al contacto con la luz solar se ven como en especie de tornasol, a eso se considera hialino. Y como les decía, las venaciones pues son importantes para definirla. Entonces hay una vena que se llama la RS2R, que es esta que estoy indicando acá con una flechita en esta fotografía, en esta foto ampliada de esa región, que es lo que les comentaba. Se toman primero el hábitos y luego fotos características de cada estructura para poder definirla. Otra característica importante es la presencia de ramelos en forma, digamos, encorvada, desarrollado o largo, si lo comparamos con otros grupos de otras avispas dentro de este mismo género. Estos himenópteros, al igual que en general el orden, presentan unas estructuras que se denominan amulis, que son como unos ganchillos que utilizan para unir el ala anterior, el ala posterior sobre el ala anterior. Y eso se denomina coaptación alar. Es una característica que es común en todos los himenópteros. Sin embargo, esos ganchillos se utilizan para determinar las especies de este género, del género Ophion. Entonces se observan cuántos ganchillos tienen, cuántos amuli y la posición de los mismos. Entonces hay unos que están perpendiculares a la vena radial 1 o simplemente van hacia abajo. Entonces, dependiendo de eso, pues uno revisa cuántos ganchillos tienen de esas formas o no para poder definir la especie. Bueno, estos datos o digamos esas características fueron revisadas por Gaul en 1988. Él fue el que describió estas especies y con base en esas descripciones, entonces los demás investigadores podemos tomar y empezar a revisar si efectivamente esas características
concuerdan con los individuos que encontramos en nuestro territorio, en este caso particular en las avispas que encontramos en el Parque Nacional Natura Chicaque. Sin embargo, pues Gaul dice en lo que él reporta para Costa Rica que se desconoce la biología de este grupo y efectivamente no se sabe. Lo único que podemos datar en este trabajo es que son de hábitos nocturnos que generalmente vuelan en la vegetación del sotobosque y como lo he comentado, en general las especies de Ophionino y el género Ophion requieren unas alta humedad relativa del ecosistema en el que están y una buena conservación de los bosques. Estas avispas, estas 5 especies que les voy a mencionar, todas son muy susceptibles al cambio del hábitat. Cuando hay una deforestación, las avispas mueren. Sin embargo, dada esa importancia, que ellas podrían llegar a ser bioindicadores del estado de la conservación de los bosques, en Colombia pues no las tenemos en cuenta y no las conocemos y entonces en general a nivel mundial no se ha evaluado la categoría de conservación de estas especies que estoy comentando. Solamente se han reportado entonces para Costa Rica y en Colombia a través de esta investigación se reporta en bosque alto andino. Esta, Ophion arribae. La siguiente se llama Ophion Clio, también una avispa muy bonita, reportada por Gaul en 1988 para Costa Rica. Son avispas también de tallas medianas a grandes, de 22 milímetros a 30 milímetros. Se caracterizan por presentar 2 espinas en la tibia. Bueno, estos se denominan espinas distales, es decir, espinas en la parte más lejana de la tibia de la pata posterior. Y el ramelus que ellas presentan es un poco más corto en comparación con el anterior. Son de coloración marrón rojiza, sin embargo, si ustedes observan en el hábitus, es decir, en la foto completa de nuestra avispa, vemos que la coloración del abdomen, que realmente se llama gaster, lo observamos de una coloración más oscura en comparación con las patas o con la parte anterior del cuerpo de la avispita. Lo mismo, se desconoce entonces la biología del grupo. Igualmente, en esta investigación entonces se reporta en sotobosque y en bosque alto andino. No se ha evaluado la categoría de conservación de la misma. Entonces, pues falta investigación de estos grupos. La siguiente especie es el género Ophion melpomene, también determinado por Gaul en 1988. Son avispas de talla igual, mediana grande, 22 milímetros a 24 milímetros en promedio. La coloración marrón rojiza fuerte, en donde se observa claramente que el abdomen, es decir, el gaster, los últimos segmentos, presenta una coloración más oscura con respecto al cuerpo. Esta, a diferencia de la primera especie que les mencioné, la vena RS2R es recta, no es ensanchada como en el primer caso. Se desconoce de su biología, no se sabe nada de los hábitos, lo único es lo que nosotros encontramos en esta investigación, que son de hábitos nocturnos y está en el sotobosque. Lo mismo ha sido reportada para Costa Rica y en Colombia se reporta aquí en esta investigación para bosque alto andino. Y encontramos Ophion terpsichore, esta también especie reportada por Gaul en 1988 y una avispa muy bonita. La coloración es amarillenta, es mucho más clara que las anteriores. Bueno, en las anteriores encontré más hembras que machos, en este caso particular solo encontré 2 machos. Los machos tienen una gonoscuama, o sea, es como una plaquita que protege el edeago. El edeago es la estructura que utilizan para la cópula. Y ella presenta un ramelus que es más largo que las anteriores avispitas. El ramelus, recuerden que es esta vena, una venita que se encuentra en la celda disco submarginal. Lo mismo, estas avispas, pues igual que las anteriores, se desconoce de su biología, según lo reportado por Gaul en 1988, son de hábitos nocturnos, sobrevolando el sotobosque. Igualmente, no se ha evaluado el estado de conservación de estas avispitas. Se encuentra en Costa Rica y en Colombia se reporta aquí en esta investigación. Cabe aclarar que hay algunos investigadores de la Universidad del Valle que están adelantando sus estudios de maestría y doctorales en fauna de ophioninos en Brasil.
Sin embargo, claro, pues ustedes saben lo difícil que es poder adelantar estudios posgraduales en Colombia. Entonces, pues en general las personas viajan y se van del país y realizan sus investigaciones en estos otros países. Pero Colombia es uno de los países más ricos en diversidad. Incluso en algunos datos, algunas noticias actuales, ya nos ubicamos entre el segundo y cuarto lugar de biodiversidad mundial. Y eso atañe entonces a una gran importancia en la diversidad que tenemos en esta fauna de ignomonios. Sin embargo, pues los estudios son escasos, es un poco complejo la determinación de los grupos, es bastante, digamos, confuso algunos de los caracteres y por eso las personas no las trabajan mucho. Además que no se encuentran demasiado, por lo que les comentaba, este género Ophion, aquí tenemos otra especie, la Ophion thaliae. Esta especie entonces también es de talla mediana grande, de 20 a 24 milímetros, pero noten la coloración, es un poco más oscura, es marrón oscura en el abdomen, en el gáster, y presenta algunas manchas de coloración más oscura en lo que es esta región que se llama la mesopleura, la metapleura y el propodeo. En el propodeo, es decir, en esta región entre la segunda y tercera pata, que es la metapleura, y una región superior que se llama propodeo, ahí generalmente hay una sutura. Esta avispita no presenta esa sutura y eso me permite diferenciarla de todas las anteriores, de las otras 4. Lo mismo, es un individuo una especie que no se ha reportado en Colombia, bueno, se reportó acá en esta investigación, está en Costa Rica, por tanto, como se desconoce y lo que no se conoce, lo destruimos en Colombia, entonces la invitación es justamente a conocer nuestra fauna. Entonces, lo que no se conoce no se conserva. Entonces, como no se sabe, no se conserva y por tanto no tiene un estado de evaluación de conservación. Sin embargo, como nuevamente lo comento, estas especies de Ophion necesitan unos bosques conservados. Si el bosque no está conservado, generalmente no resisten y mueren. Y si no encuentran el hospedero adecuado para poder colocar sus huevos y poder reproducirse, estas avispitas desaparecen y mueren. Entonces, muy probablemente muchos de estos grupos estén vulnerables y ni siquiera los reconocemos, ni siquiera sabemos cuáles son las especies que hay en Colombia. Entonces, por eso es tan importante realizar este tipo de investigaciones que conlleven a conocer nuestras especies para conservar. Y una forma de darlo a conocer es a través de guías, catálogos que sean fácil, que ojalá a través de la universidad se pueda publicar esta guía y la podamos dar a conocer a todo Colombia, incluso a nivel mundial. Bueno, entonces estas es nuestras queridas especies del género Ophion, muy bonitas, estas 5 que encontré, que registro en esta región. Y ahora vamos a pasar entonces con el género Nicospilus. No sé, profe Gustavo, si hay alguna pregunta hasta ahí. Bueno, pues mi querido profe Alex, le cuento que sí hay un par de preguntas. Si quiere podemos avanzar en esas dos inicialmente o esperamos hasta el final. No Pues sé, como usted me gustes, si diga. quiere hablamos todo al final y como que finalizamos ahí, ¿no? Vale. Avanzamos. Sí, bueno, si quiere, hagámosle mi profe Alex adelante Bueno, con el siguiente género y las descripciones y al final miramos. Entonces, sí, señor. aprovechemos para dar un saludo, Alex, a los estudiantes, los egresados, los profes y el personal que no es de la Universidad Distrital, pero que le damos la bienvenida y nos está acompañando en esta charla. Hay más o menos unas 75 personas escuchándolo, entonces, adelante, profe Alex, está muy interesante el tema. Bueno, muchas gracias a todos los participantes y espero pues que esto sea de su agrado y más que del agrado sea como un abrir de ojos también frente a la fauna que tenemos, la importancia que tienen ellos y la conservación que requerimos para ellos que pueden ser utilizados, como lo voy a mencionar acá, en servicios ecosistémicos importantes. Entonces aquí tenemos el género de Nicospilus que fue descrito por Stephens en 1835. Al igual que el anterior, es una avispa esbelta, o sea, son avispas muy bonitas, atraen mucho a la vista, sin embargo, no son tan comunes. Por eso mismo es que no se conocen tanto. Estas son un poco más oscuras que las anteriores, pero la gama de coloración varía bastante.
lo mismo, tienen alas hialinas membranosas, las 4 alas, antenas filiformes, la cabeza hipognata, las piezas bucales endognatas, y en ellas, para iniciar, o sea, para poderla diferenciar del género anterior y de los otros 12 géneros reportados, es la presencia de esta carena occipital que está detrás de la cabeza, por decirlo así, es como una sutura, y esta me permite, pues puede estar completa y permite diferenciarlo. Dentro de otras características encontramos igualmente una posición de ocelos grandes. Los ofioninos se caracterizan por tener esos ocelos bien desarrollados por sus hábitos nocturnos. Encontramos que presentan una coloración en medio de los ocelos que varía, puede ser amarilla o negra o marrón oscura. Se debe tener en cuenta para la determinación, bueno, algunas, digamos, longitudes que se manejan aquí en la frente, en todo lo que es el rostro, el labro, el clípeo, la forma de las mandíbulas, la posición de los dientes, el tamaño de los dientes de las mandíbulas, que generalmente son 2. Entonces, pues ustedes imaginarán tomar la avispita, toca sentarla en algo. Entonces yo les digo a los estudiantes, sentémosla en la pinza. Y lo sentamos y la colocamos enfrente del estéreo para poder observar estos dientes de las mandíbulas y como poder entender esa característica que describe el autor principal, que fue Paul. Entonces es como pensarse cómo el autor veía esos dientes. Entonces uno tiene que tratar de analizar esa estructura de tal forma como el autor cuando la describió la observó. Entonces, lo cual lo hace complejo, aunque actualmente, pues bueno, a través de fotos los podemos definir un poco mejor como podemos observar. Los ojos de ella son ojos marginados, es decir, que tienen como que son aquí en frente de las antenas, se encuentran como evaginados un poco. Lo mismo si tiene en cuenta entonces la esculturación de la propleura, mesopleura, metapleura, propodeo, pero principalmente este género presenta una sutura que se llama la sutura epigmenial, que se encuentra aquí en la mesopleura. Claro, son características que uno dice, yo les estoy hablando como en chino japonés, pero a medida que uno va avanzando, por eso es tan difícil el estudio taxonómico y morfológico, que muchos autores dicen, no, eso le sacamos el ADN, extraemos el ADN y listo, ya, ni siquiera reconocemos el individuo, ni siquiera sabemos cuál individuo es, dónde se encuentra, cuál es su biología, cuál es su importancia, nada. Entonces, sí, se pueden hacer las dos cosas a la vez, sin embargo, muchos datos de ADN no concuerdan con el fenotipo del individuo. Entonces, la característica que me permite definirlo también del género Ophion, que lo hace diferente del género Ophion, es además de lo que comentaba, la presencia de unas plaquitas fuertes que son como rezagos de lo que eran venas. Estas plaquitas fuertes se denominan escleritos, son regiones que tienen alto contenido de quitina. La quitina es la sustancia que permite que el cuerpo, el tegumento de los insectos sea fuerte. Entonces, presenta 3 escleritos, uno que se denomina el esclerito proximal, el esclerito central y el esclerito distal. Esos escleritos pueden presentar formas, pueden estar desarrollados o no. Como siempre en el reino animal hay excepciones. Y estos escleritos están en la celda disco submarginal, en el área que no presenta vellosidad, que se denomina fenestra. O sea, si ustedes notan, aquí en esta alita observamos unas vellosidades. Y en esta área no presenta esas vellosidades, esas características de estos dos géneros, de Ophion y Nicospilus. Pero Nicospilus acá además presenta esas plaquitas que comento que se denominan escleritos. Bueno, entonces veamos qué otras características tiene nuestro género Nicospilus según los datos entonces de la Infraestructura Mundial de Información para la Diversidad, el GIF. En el 2021, pues este individuo es pantropical, tiene una distribución amplia a nivel mundial, sin embargo se concentra la mayor cantidad de especies en América, se encuentra desde
desde México hasta Brasil, aunque hay algunos reportes en Chile. En general, estos individuos atacan una amplia variedad de lepidópteros, sin embargo, no se han datado correctamente cuáles polillas pueden atacar. En general, estos dos grupos, Ophion y Anicospilus, se caracterizan por buscar hospederos polillas, porque son nocturnas también. Entonces, tenemos que se ha reportado como a esta especie, Enicospilus purgatus, como parasitoide de Spodoptera frugiperda. Y ustedes dirán, ve, ¿y quién es esa? Spodoptera frugiperda es el cogollero del maíz. Entonces, creo que todos han visto una mazorca con ese gusanito ahí comiéndosela. Entonces, esa es Spodoptera. Muy importante insecto, entre comillas, plaga, para Colombia. Entonces la caña de azúcar y el maíz es bastante atacado por pero también ataca otros cultivos. Entonces, Marenco y Mendoza en 1986 lo reporta como parasitoide de Spodoptera frugiperda. Y en la investigación que yo realicé en el 2007 lo encontré como esta misma especie de Nicospilus purgatus como parasitoide de Acrotis, que es el cogollero negro, que también ataca a maíz y otra gran variedad de cultivos en Colombia. Bueno, y entonces lo mismo, estas avispas iniciaron, Hooker en 1912 inició el estudio de ellas, y Gaul en 1988 presenta un muy buen trabajo sobre estos individuos, donde reconoce 136 especies para Mesoamérica, la mayoría nuevas especies, y dentro de esa reporta para Colombia en ese estudio 23 especies. Joe y Hortmans en 1997 reportan para el mundo 678 especies, para el neotrópico 117 especies y para Colombia solamente 2. En el trabajo que realicé en el 2007 y que se publicó parte del mismo en el 2011, reportó 36 especies para Colombia. De estas 36, 3 fueron nuevas especies en ese momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los estudios en estos grupos que he mencionado son escasos por varios inconvenientes. Uno, son nocturnas, entonces pues es más difícil poderlas encontrar y reconocer. Dos, son solitarias, entonces ellas no son como las abejas o como los abejorros, no, ellas habitan solitas y generalmente vuelan en el sotobosque, como vemos acá en la fotico. Ellas se meten debajo de las hojas. Si hay un sotobosque muy tupido con una buena cantidad de plantas y plantas arbóreas, ellas vuelan en el dosel de los árboles, entonces es más difícil de poderlas reconocer. Y ustedes dirán, bueno, pero nos ha dicho el ciclo de vida, que ellas ponen los huevos en larvas y que esas larvitas de ellas se alimentan de las larvas. ¿Y los adultos? Bueno, los adultos, ahí viene otra importancia. Ellos se alimentan de resinas de las plantas o se han reportado que pueden alimentarse también de néctar o polen. Por tanto, pueden llegar a ser polinizadores importantes de plantas que son nativas en los sotobosques, en los bosques y en este caso de bosques altoandinos, que pueden llegar a estar en peligro también de extinción o vulnerables. Entonces, en la medida en que esa planta sea vulnerable, la especie también va a ser vulnerable, la especie de avispas. Entonces, resumamos, ¿cuáles son esas importancias que tienen estas avispas en servicios ecosistémicos? Entonces, ahora los llamamos servicios ecosistémicos porque es que tenemos que ver tenemos que hablar de una visión antropocéntrica, y entonces antropocéntricamente hablando, para mí como humano o como población mundial, ¿para qué me sirve esta avispa si no, pues no la protegemos? Entonces resulta que yo tengo que vender la idea de que efectivamente son muy importantes, y lo son. ¿Por qué? Porque controlan plagas agrícolas, entre comillas, es decir, insectos que en algún momento aprovechan esos cultivos, porque es un cultivo que tiene una mayor cantidad de material que puede ser consumido. Entonces ellos llegan allí, empiezan a reproducirse, y ahí es cuando decimos esta plaga, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacen los agricultores? Colocar todos los agrotóxicos o agroquímicos que pueda utilizar para controlar ese individuo.
Estas avispas podrían llegar, como ya lo he mencionado, podrían llegar a utilizarse en estrategias de manejo integrado de plagas y en estrategias agroecológicas o en estrategias de cultivos limpios orgánicos para controlar algunos insectos que pueden llegar a ser plagas. Sin embargo, claro, requieren unas condiciones específicas o necesarias como es una conservación del bosque, una alta humedad. Ellas no resisten esos cambios fácilmente y son desplazadas por otros grupos de insectos. Y bueno, el otro servicio ecosistémico de polinización. Entonces, miren lo importante que es este grupo, además de otro servicio ecosistémico unido a todo ello, que dado que se pueden determinar, bueno, no todas las especies, pero sí la mayoría, y además de esos requerimientos en su biología, son importantes bioindicadores del estado de los bosques. Entonces, pocas investigaciones en Colombia las que he realizado y las que se están realizando en la Universidad del Valle. Ojalá que la Universidad Distrital apoyara mucho más este tipo de investigaciones. Aprovecho la cuña para mencionar que nosotros todos sabemos pues la dificultad que tenemos en investigación, los espacios son cortos, son muy pequeños, no tenemos muchos equipos, no hay mucho apoyo y eso es en general en Colombia para el tema de investigación. Y más este tipo de investigaciones que dan a conocer grupos que de cierta forma económicamente no son rentables para el humano. Bueno, y entonces aquí veamos cuáles especies de Nicospilus encontré. Registro en Nicospilus flavoscutelatus, que fue reportado por Brulé en 1846, son avispas de tallas medianas a grandes, más o menos 24 milímetros. Son muy bonitas, esta es una hembra. Tienen coloraciones amarillas, estas son más amarillitas que todas las anteriores. Noten, casi todas son muy parecidas, o sea, patas esbeltas, cuerpo esbelto, cinturita de avispa, lo que todo el mundo menciona, pero en realidad este es un segmento del abdomen. Antenas bastante largas, son muy importantes las antenas de ellas como órgano sensorial. Encontramos que esta avispita se caracteriza porque los escleritos que les mencionaba anteriormente los presenta los tres desarrollados, pero el esclerito central es en forma lineal, es como alargadito y va centrado en la fenestra. Esa es como la característica principal de esta especie para definirla de otras. Al igual que las anteriores 5 especies del género Ophion, pues no se ha evaluado el estado de conservación porque no se conoce mucho. Bueno, aquí entonces la reportamos también en sotobosque, sin embargo eso concuerda con lo reportado por Gabel en 1988, que menciona que efectivamente esta especie habita en lugares conservados en las zonas de sotobosque, pero no se han registrado hospederos. En el trabajo que realicé en el 2007, yo la reporto para los departamentos de Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, Bichada, Casanare, Huila, Antioquia, Caldas. Entonces, esta es la información que está acá. Y bueno, la talla del individuo. Pero no encontré registros de hospederos. Es muy difícil poder seguir el avispa y poder definir cuál podría ser ese hospedero por las situaciones que ya he comentado anteriormente. Tenemos la segunda especie, el Nicospilus dispilus. Esta avispa fue registrada y descrita en 1906 y es una avispa de una coloración amarilla fuerte, las patas pueden ser rojizas, presenta digamos, una coloración que puede ser un poco más oscura hacia la base de la mesopleura y la metapleura. Y la principal característica de Nicospilus dispilus es que el esclerito central, o sea, acá en la fenestra, de los tres, el que está en el centro tiene forma de una D mayúscula. Y presentan tres pardas, como ella es amarillita en el dorso, en el noto, presentan tres líneas o franjas amarillas oscuras fuertes que se diferencian claramente. Lo mismo, según Gaul, pues estas se han reportado como
como parasitoides de algunas especies de polillas, de larvas de polillas de la familia Noctuidae y Notodentidae. Habitan en bosques conservados, nuevamente, no se ha evaluado la categoría de conservación. En el trabajo que realicé en el 2007, la reporto para el departamento de Magdalena, Bichada, Meta, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca, Casanare, Tolima y Boyacá. Como pueden darse cuenta, estos individuos tienen una más amplia distribución en Colombia. Y son de tallas medianas a grandes, hasta 35 milímetros de longitud. Esta es una hembra. Lo que estoy indicando acá en la base final del abdomen es el ovipositor. Estos ovipositores de ella son cortos, no son largos porque ya son cenobiontes, sino hidrobiontes. Encontramos el cuarto, Enicospilus glabratus. Es una avispa muy esbelta. En las tallas que yo he visto son las más grandes, sin embargo la encontrada es de 20 a 25 milímetros de longitud, o sea, es más o menos guarda la misma talla de las anteriores. Y a diferencia de los demás especies del género Enicospilus, esta avispa en la fenestra, es decir, acá en la celda disco-submarginal, en el área que no tiene vellosidad o glabra, no encontramos escleritos. Entonces, claro, si las personas que lo determinan, los investigadores que empiezan a determinarlos, no conocen la morfología del grupo, la ubican como si fuera otro género diferente. Por eso es importante reconocer los grupos correctamente. Y eso es lo que hace a un especialista, ¿no? Entonces la persona va estudiando y va trabajando cada vez más y más y más y más con un grupo, y a medida que va experimentando con ese grupo, lo va reconociendo. Y es muy difícil poder tener la experticia en muchos grupos. Entonces, por eso es tan complicado poder reconocer la fauna. Colombia es uno de los países que menos conocemos nuestra fauna. Costa Rica, en cambio, sí ya prácticamente reconoce toda su fauna. Entonces aquí, como tenemos todos los pisos térmicos, tenemos gran diversidad de ecosistemas y demás, pues tenemos una también gran diversidad de fauna. Bueno, entonces estos individuos, según lo que yo encontré, pues están habitados o generalmente se encuentran en bosques secos estacionales, en bosques altoandinos, y según lo reportado por Gaul, pues no se conocen hospederos del mismo. En la investigación que realicé en el 2007, la reportó para el Putumayo, Meta, Amazonas, Antioquia, Cundinamarca, Huila y Tolima. Bueno, la siguiente se denomina Enicospilus randali. Randali es una especie también descrita por Gaul. Entonces, como notan, Gaul es el duro, o era el duro, de avispas ignomonies en el mundo. Y bueno, pues él le interesó venirse para el neotrópico por lo mismo que les comentaba, que es donde está la mayor diversidad de individuos y la mayor cantidad de morfos existentes de los mismos. Incluso dentro de estas mismas especies que les he mencionado, hay unos cambios en coloración, cambios en forma, que podrían llegar a ubicarlas taxonómicamente en otra especie. Sin embargo, hay unas características puntuales que me permiten definirla. Entonces, estas avispas en Enicospilus randali miden entre 20 y 25 milímetros, son marrón rojizas como las vemos, y noten, si comparamos con las anteriores, existe una coloración marcada diferente en la mesopleura, o sea, se ve un poco más clara en algunas partes y oscura en otras partes. Lo mismo en la metapleura, y el propodeo es oscuro. La parte distal del gáster, es decir, los últimos segmentos del abdomen, son oscuritos, y noten las alas son ahumadas en la parte distal. A eso se refiere con una coloración ahumada, es que se ven más o menos oscuras en ciertas partes. Es como si se hubiesen tratado de oscurecer esas regiones. Estos individuos entonces no presentan esclerito central y distal aquí en la fenestra, y el esclerito proximal es corto en forma triangular. Pues según lo encontrado por la investigación que realicé en el 2007, se reporta en bosques altoandinos, en bosques estacionales, lo cual concuerda también con lo reportado por Gaul, y no se han reportado hospederos, o sea, no se conoce cuáles son esos hospederos. Como tampoco se conoce la especie y la distribución de la misma, no se ha evaluado la categoría de conservación.
En el 2007 yo la reporté para el Putumayo, Meta, Amazonas, Antioquia, Cundinamarca, Huila y Tolima. Bueno, y esa es más o menos la estructura de la guía, como ustedes pueden darse cuenta, pues por lo menos facilita el reconocimiento de las mismas cuando las vemos sobrevolar. Ah, esta puede llegar a ser tal individuo. Sin embargo, hay una familia, una subfamilia muy parecida a ellas, a este género Ophion y al género Henicospilus, y el género está incluido entre la subfamilia Trifonine, el género Netelia. En la guía también lo menciono y hago una ficha de ese género porque ellas son competitivas, ellas son más competitivas que estas dos y las tratan de desplazar y ellas resisten un poco al cambio del hábitat. Entonces ellas indican que ese ecosistema está siendo intervenido, el otro género que les comento, que aquí no lo coloqué, está en esta guía, sí está, pero no en la presentación. Y finalmente tenemos a Henicospilus trilineatus, una de las más esbeltas, más bonitas dentro de estos Henicospilus. Son delgadas, alargadas, son muy bonitas, en los vuelos son lentos y son como muy esbeltos. Esos vuelos es como si ustedes vieran una bailarina en vuelo, son muy bonitos. Las antenas generalmente las doblan de esta forma. La característica es que, bueno, hay que medir el labio. Hay una fórmula, pues, pero en general el labio es un poco más largo que ancho. Solo presentan desarrollado o claramente el escrédito proximal, el distal y el central no se ven desarrollados. La coloración es amarilla con algunos contrastes de coloraciones oscuras en la mesopleura, metapleura y propodeo, y el gáster en la parte final también es oscura. A pesar de que este grupo fue de los que más encontré, o sea, son los más abundantes en Colombia. No se conoce nada sobre la biología de los mismos. Gaul no reporta nada de ellos, nada, absolutamente nada, ni siquiera en dónde se distribuyen. Pero pues en esta investigación podemos decir que se distribuye en bosques altoandinos, por lo menos. Sin embargo, en el 2007, pues yo la reporté para Magdalena, Meta, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Casanare, Risaralda, Tolima, Quindío, Caldas y Córdoba. Entonces es una avispa que está distribuida ampliamente y ella sí, según lo que he visto, porque también las he visto en campo, pueden soportar un poco más el cambio del hábitat y el ecosistema, generalmente esos ecosistemas que están siendo intervenidos por la frontera agrícola. Entonces cada vez más la frontera agrícola se acerca a los bosques y destruye los bosques que son de conservación de agua. Entonces aquí en la sabana de Bogotá encontramos muchos cultivos que están cada vez más cerca del subpáramo, del páramo, ya se encuentran en parches de bosques montanos o bosques altoandinos. Entonces, por eso la importancia de la reserva del Parque Nacional Natural Chicaque y de conocer esta fauna. Bien, entonces, finalmente, la guía le elaboré un glosario de todos esos términos que mencioné, pues porque son como muy característicos y muy puntuales y se requieren para poder decir, por ejemplo, qué es una especie bioindicadora, qué es un esclerito, qué es un endoparasitoide, qué es un ectoparasitoide, qué es un xenobionte, dónde queda la celda disco submarginal, qué es el glabro, qué es fenestra. Entonces, todas esas estructuras las defino en palabras un poco más fáciles de entender para que el lector, quien tenga esta guía, vaya aprendiendo de estos grupos y en la medida que aprenda y en la medida en que sepa la importancia que tienen, esta persona va a regalar su granito de arena para la conservación de estas especies y, por obvias razones, la conservación de los hábitats. Y finalmente la bibliografía consultada, que como les comenté al inicio, pues hice una revisión nuevamente de Henicospilus y de Ophion para el mundo, para Colombia, bueno, haciendo énfasis en Colombia, en bosques altoandinos. Y para finalizar,
no sin antes agradecer entonces al Parque Natural Chicaque por permitirme realizar esta investigación allí y permitir que los chicos de mi grupo de investigación puedan acceder al parque y realizar estos estudios. Y claro está que si logramos la publicación de una u otra forma de esta guía con la universidad, poder brindarle al parque la guía que queda allí, que repose y que ellos la puedan utilizar para todas las personas que visitan el parque para incentivar de esta manera la protección de la fauna y la conservación de la flora y del parque y mostrar la importancia también del parque frente a la sabana de Bogotá. Y bueno, pues a mi grupo de investigación Kumanji, a todos los chicos que me han colaborado, especialmente a la licenciada Paula Andrea Hernández y a la licenciada Paula Andrea Hernández y al licenciado Neriker González, quienes me colaboraron bastante en la fase de campo, como lo comenté, pues fue justo en la pandemia, entonces antes de la pandemia realizamos toda la fase de campo, ellos estuvieron muy atentos colaborando y todos los chicos pues colaboraron de una u otra forma en diversas situaciones difíciles que conlleva la investigación. Entonces felicito a todos los chicos que han asistido al grupo de investigación y que bueno, en medio de esta pandemia hemos tratado de continuar y seguir con el interés de los artrópodos. A la Universidad Distrital y al proyecto curricular de licenciatura en biología por pues concederme el espacio en tiempo para poder hacer esta investigación y a todos ustedes, al Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación por permitirme este espacio de dar a conocer esta investigación, a la profesora Pilar, a Tatiana por ese apoyo incondicional que tienen desde lo que ellas pueden hacer en la unidad de investigación. Y a todos ustedes, las personas que están conectadas escuchando esta investigación que he presentado y que ojalá les pueda servir y sobre todo que pueda servir para conservar la fauna y preservar nuestros ecosistemas, que es como, digamos, la invitación y que de una u otra forma todo este conocimiento que podamos adquirir lo podamos brindar de tal forma que pueda ser utilizado como estrategia de manejo integrado de plagas o como estrategia en prácticas agroecológicas, que es lo que puntualmente nos interesa en términos de soberanía alimentaria y lo que es todo el tema de cambio climático y variedad climática. Entonces agradezco a todos los participantes, al profesor Gustavo y a todas las personas de RITA que permiten pues a estos espacios de esta manera virtual. Y a todos ustedes, muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, pues mi querido profe Alex, creo que le tenemos es que agradecer a usted básicamente por esta charla tan interesante, digamos, tan importante. Me sentí yo pues como cuando escuchábamos los trabajos antes, usted recordará, trabajos clásicos donde se estaba tratando de conocer fauna pues bastante desconocida, unos trabajos que finalmente han aportado conocimiento inmenso en la biología y particularmente en el campo de la entomología. Muchísimas gracias, profe Alex, por aceptar la invitación del Comité de Investigaciones para que pudiéramos escucharle a usted esta súper interesante charla. Hay unas preguntas aquí, le agradezco a los que han asistido, digamos, a la charla, como le decía ahorita, egresados, estudiantes, hay también profesores del proyecto curricular. Entonces, y así también tenemos personas que no son de nuestra universidad distrital, pero que obviamente los acogemos y les damos la bienvenida a este seminario permanente, porque finalmente es abierto al público para que conozcan todo lo que hacemos en investigación dentro de la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces, hay como unas 5 preguntas, mi profe. Entonces, vamos a empezar con algunas. Principalmente, pues aquí, bueno, además de que lo felicitan, muchos de los egresados les alegra volverlo a ver, profe. Entonces, asimismo, recuerdan sus clases con mucho cariño y todo lo que saben, pues le agradecen finalmente a usted por haberles enseñado y en eso creo que estamos todos aquí de acuerdo. Hay unas preguntas que deja el profe Julián en el chat.
voy a transmitírselas aquí, voy a permitir leerlas. Una tiene que ver con los caracteres, ¿sí? Que usted nos mostraba en la guía, que además yo creo que es un aporte importantísimo. Creo que el comité de publicaciones debe verlo con buenos ojos para poderlo publicar. Ojalá es el deseo y ojalá que se publique a full color, ¿no, Alex? Porque Sí, finalmente la coloración es súper importante y es pues eso escala de importante. grises grave. No, Sí, en escala de grises no se ve nada, no sirve. tiene que ser a full color, hay que hacer ese esfuerzo para divulgar el conocimiento. Y pregunta el profe Julián precisamente si esos caracteres que usted mostró pueden presentar alta plasticidad eh, o no tanta, si digamos fueron efectivamente unos muy buenos caracteres para lograr las identificaciones. Él pregunta pues que por qué de pronto no se utilizaron las genitalias para llegar a la especie, que si con la coloración y demás que usted nos mostraba las características que vimos en el catálogo es suficiente. Bien, entonces... Sí, bueno, en ofionidos, particularmente en el género Nicospilos, que es el que más he trabajado, no se nota tanto la plasticidad, no es tan relevante. Ahí de pronto un poco la coloración sí varía, pero es más en el momento en que son atrapadas y conservadas, ahí pierde un poco la coloración. Pero en el tema de, por ejemplo, formas del tegumento, que es todo el tema de esculturación, sí son particulares de cada especie. Hay un poco de variación quizás más en cuanto puede presentarse esta forma. Por ejemplo, si hablo de que presenta la mesopleura arrugada, entonces, ¿cuánto de la mesopleura puede estar arrugada? Si toda o la mitad, es más o menos ese ejemplo. Pero estos caracteres son un poco más informativos o conservativos. Ya caracteres que son medibles, por ejemplo, caracteres continuos, que es el tema del labro de estos individuos. Ese labro sí es bastante complejo porque hay que abrir las mandíbulas para poderlo ver y medirlo. Entonces depende del tamaño del individuo, depende de las herramientas que tengamos para poder medir claramente y sacar una talla adecuada para poder diferenciar. Esa característica es un poco la más compleja, pero el tema de los escleritos, en el caso de Nicospilos, que se encuentran en el ala, esos caracteres sí son más conservados y permiten definir correctamente especies. La genitalia no se utiliza mucho porque no hay una gran diferencia entre los ovipositores de las hembras y la gonoscuama y el de agua de los machos. Sin embargo, digamos que es una de las estrategias que se puede llegar a trabajar, pero es un poco complejo, pues porque básicamente todas estas avispas están en seco, en colecciones, muchas de ellas están, ni siquiera se ubican correctamente dentro de la familia, entonces en el momento de tratar de separar, la genitalia se rompe. Pero en el estudio que realicé en el 2007, en el 2011, y bueno, a través de este tiempo que siempre ha sido mi interés como continuar con ellas, me he dado cuenta que muchas de estas características genitales no son tan importantes para la determinación de los grupos. Puede ayudar, es decir, podrían encontrarse algunas características o caracteres puntuales que permitirán en conjunto soportar una especie. Bien, sí, supongo que la pregunta es porque casi siempre, ¿no? En estos grupos de insectos, la genitalia es casi, mejor dicho, un tema que no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, Sí, vale, muy bien, muy interesante. Hay dos preguntas, mi querido profe Alex, que yo se las voy a hacer en una sola porque tiene que ver con, una la hace el profe Julián y otra la hace un egresado nuestro, Oscar Cadena, de la casa, muy conocido. Un saludo para Oscar. Digamos, tiene que ver un poco con los mapas de distribución original. Pregunta el profe Julián que si esos mapas, digamos, que se muestran allí es efectivamente en los sitios en donde se han registrado estos individuos. Entonces yo pues miraba la pregunta y la relacionaba, supongo que tiene que ver con que, digamos, tienen una amplia distribución como su merced mostraba aquí en América Latina y pues principalmente muchos de los primeros registros fueron en Costa Rica, ¿no?
Entonces, también pues uniendo a esa pregunta y a eso de la distribución, Oscar pregunta si, digamos, esos hábitats en Costa Rica, donde quizás fueron inicialmente encontrados, se parecen mucho a los hábitats de aquí en Colombia donde usted las encontró. Si, digamos, hay similitud con ello y si los mapas que su merced muestra en la guía efectivamente son los de las ubicaciones originales de estos individuos. Sí, los mapas de distribución son tomados de la Infraestructura Mundial de Información de Biodiversidad. Actualmente, o sea, el 2021, de hace nada, es decir, los consulté nuevamente para corregir, digamos, tener la información de punta. Esa distribución es en general para los géneros, Ophion y Henicospilus, no para las especies. Los mapas de distribución por especie no se han realizado. Yo presento en su momento, en el 2007, unos mapas de distribución de las especies del género Henicospilus para Colombia. Sin embargo, pues cada vez van apareciendo más individuos que pueden estar reportados en diferentes trabajos de campo que pueden ser utilizados para poder enriquecer esta distribución de los grupos. Sin embargo, a nivel neotropical, las investigaciones hasta ahora se están realizando, como lo comentaba, de algunos egresados de la Universidad del Valle, que están interesados en estos ofianinos y que están en Brasil realizando sus estudios de maestría y doctorales. Ellos están realizando estudios en ofianinos y pues una de las ideas es generar unos mapas de distribución. En cuanto a las características del hábitat, digamos que no necesariamente pueden ser similares, porque si bien es cierto, Costa Rica tiene zonas bastante conservadas, pues aquí estas avispas, como lo mencioné, están reportadas en diferentes departamentos, diferentes altitudes, van desde bueno, en el 2007 encontré que van desde más o menos los 85 metros sobre el nivel del mar, o sea, prácticamente en la costa, hasta hay unos reportes de Ophion superiores a los 3.000 metros, es decir, en el páramo. Entonces, datos de distribución de los mismos no hay, por tanto no se pueden hacer esos mapas de distribución. Los hábitats varían bastante, pero lo que sí es común en todas es que el hábitat debe ser conservado, debe ser un hábitat bastante conservado, debe tener una vegetación de sotobosque muy estrecha y una alta humedad. Esa vegetación estrecha hará que haya una alta humedad en el bosque y permita que estos individuos puedan sobrevivir. Entonces están estrechamente relacionados a esas características, por eso son importantes como indicadores del estado de este tipo de bosques. Ahora que en estudios de bosques altoandinos, pues yo me atrevería a decir, porque pues lo he buscado, pero no lo he encontrado, me atrevería a decir que este estudio que presento es el primer estudio que hay de ofioninos en bosques montano altos. Entonces, no hay. Y de hecho, yo siempre les digo a los chicos cuando salíamos de campo o que viajan, etcétera, si ven esta avispita así esbelta, bonita, con cinturita, regáleme una foto, regáleme el individuo si de pronto lo encuentran, si de pronto está muerto, lo recogen, lo preservan y lo traen, porque son datos que sirven para ir enriqueciendo la base de datos que tengo y poder hacer estudios ya más juiciosos frente a la distribución y frente también a todo el tema que trabajan algunos profes de la distrital también, que es ver escenarios climáticos en el futuro y cómo esta predicción de esos escenarios puede afectar este tipo de avispas. Entonces, digamos que todo eso es muy importante, hay mucho trabajo por hacer, pero la determinación de los grupos es un poco compleja. Muchísimas gracias. Creo que con lo que acaba de mencionar el profe Alex, hay una parte de la respuesta de una colega de nosotros, una egresada también, Adriana Carolina Cero, que está aquí conectada, que también le dejamos un saludo. Adrianita, ¿qué más? Supongo que está en Brasil. Bueno, y ella hacía una pregunta que tenía que ver con eso, con los mapas de distribución. Creo que usted ya le ha contestado una parte de la pregunta, porque ella pensaba que si se pudieran hacer esos mapas de distribución, si había la posibilidad de establecer como un modelo predictivo, digamos, en relación con esa pérdida del hábitat.
Creo que hay una Sí, parte de la respuesta allí sí, que eso se puede. contestó, ¿no? Pero entonces, bien, muy interesante. Le quería preguntar algo, pues en ese orden de ideas de poder de pronto encontrar ejemplares por ahí, que usted dice, bueno, me los dejan ahí, me los traen, me les toman una foto, o los guardan y los vemos después. Normalmente, si alguien está interesado, de pronto no ha pasado todavía por los cursos de entomología o por los cursos de invertebrados, normalmente, ¿cómo se debe preservar este material? Inicialmente en alcohol, mencionaba su merced, pero ¿ahí cuánto tiempo puede durar? ¿Cuál es el procedimiento después? ¿Cómo se hace Sí, eso? no, estas avispitas son bastante fuertes, entonces el tegumento, como lo mencionaba, es muy fuerte, incluso pues presentan formas en ese tegumento. De pronto el abdomen pues es un poco más flexible, como vimos en las fotos, es delgado en la parte inicial, más ancho en la parte distal o más lejana, dado pues al movimiento que ellas requieren para poder parasitar o colocar los huevos en su respectivo hospedero. Estas avispas fácilmente se pueden colectar porque los vuelos no son tan rápidos y se pueden colocar en alcohol al 96%, o sea, la recomendación es alcohol absoluto. Esto pues para en el futuro poder hacer estudios también a nivel molecular de los individuos en su momento a quien quizás le interese en las colecciones, pues actualmente se solicita que los individuos se mantengan al 96%. Sin embargo, casi siempre yo recomiendo no atrapar todas las que vean, justamente pues porque los individuos no son tan abundantes, es una fauna no tan abundante por los requerimientos que menciono. Entonces hay veces cuando uno está en campo o lugares cerca a zonas boscosas, a las casas llegan las avispitas atraídas por la luz. Y además porque también buscan activamente esos individuos que pueden llegar a ser sus hospederos. Entonces, de pronto, no atrapar las 5 que veamos, sino una o dos máximo, porque generalmente puede ser la misma especie. Entonces, no es necesario atraparlas todas. Pues también como una medida de protección de esta fauna. Claro, no con una foto uno puede determinar, quizás, bueno, por la experticia uno puede llegar al género, pero la especie sí ya no se puede. Se requiere pues el individuo para poder determinarla correctamente. Y eso ni siquiera porque, como lo comentaba, hay otra subfamilia de Ignomonidae que tiene unas especies que son similares, son igualitas, son de la misma talla, la misma coloración, la misma forma, muy parecidas, pero ya cuando yo veo los vuelos, por ejemplo, es decir, eso es como ya a medida que uno va experimentando, ¿no? Entonces los vuelos de las que presento son más lentos, más graciosos, por decirlo así. Mientras que las otras, las que las desplazan, son unos vuelos más rápidos, son más ágiles y ellas son más agresivas, ellas tienden a picar. En cambio, Ophionia y Nicospilos casi no lo hacen. Entonces es más un poco pensando también en términos de conservación, pero para preservar los individuos se coloca en alcohol, en un frasquito de vidrio o cualquiera que sea, con alcohol que la tape suficientemente y ahí puede perdurar mucho tiempo, no se dañan, perduran bastante. Ya posteriormente uno en el laboratorio, pues ahí sí las separa, les coloca un poquito de glicerina, si en su momento, en el lugar donde estén, la encontraron, la colocaron en alcohol y si tienen una o dos goticas de glicerina le pueden colocar para que se mantengan un poco flexibles los apéndices y posteriormente ya las podamos separar, limpiar y montar para la respectiva determinación de los grupos y bueno, el paso ya a colecciones. Pues muy bien, pues ahí ya ustedes saben, se encuentran esos individuos bien colectados, bien preservados. Aquí el profe Alex se los recibe con mucho interés por la investigación. Preguntaban también por acá, digamos, si se han hecho estudios ya como en el campo un poco de lo agrícola, pienso yo, ¿no? Acerca de, como biocontrolador de plagas, si se han hecho estudios con estas avispas parasitoides, si su merced conoce de trabajos de este tipo, digamos, aquí en Colombia, si se suelen utilizar como biocontroladores, sobre todo, me imagino, se referirán tal vez a esta subfamilia Ophionine, ¿no? Porque de pronto
pueden haber otras avispas, me imagino que también se utilizan con ese fin. Pero Sí. entonces preguntan eso, por aquí también le dejan saludos desde Perú. Bueno, muchos egresados lo Muchas saludan, mi gracias querido a profe todos. Alex. Entonces preguntan eso, que si usted de pronto sabe sobre estudios que se hayan utilizado, digamos, estas avispas como biocontroladores. Bueno, puntualmente de ofioninos, no se han reportado trabajos. Se han encontrado, sí, como lo mencioné, algunas Nicospilus purgatus, pues como parasitoide de estas importantes plagas, de Spodoptera frugiperda o del cogollero del tomate también, pero que se haya utilizado en cría y se haga todo el experimento y el estudio del individuo avispa parasitando al individuo lepidóptero, no se han adelantado porque son un poco complejas en el manejo. Otro tipo de avispas sí se han utilizado, pues braconios principalmente, ahí está el género Apanteles. Apanteles es uno de los grupos que más se utilizaba en control biológico, dado porque son avispas de tallas más pequeñas y son más fácilmente adaptables que los ofioninos. Entonces, por eso, digamos que esas características permiten que esas avispas braconios puedan ser utilizados en estrategias de manejo integrado de plagas. No obstante, como la idea principal y lo que hay que retomar nuevamente es que en la actualidad se empieza a pensar que no hay que cultivar en forma de monocultivos de grandes extensiones de un cultivo, sino que sean policultivos e incluso agroecosistemas, como su palabra lo dice, que haya un contacto con las franjas de bosques, con los bosques, que haya una conservación. Eso permitirá que haya un flujo de diferentes grupos, en este caso parasitoides, polinizadores y demás, hacia los cultivos que pueden ayudar a controlar esos grupos de insectos que se alimentan del cultivo. Entonces, es como estrategias agroecológicas que se pueden ir utilizando, por ejemplo, crear franjas de plantas con flor que permitan un recurso alimenticio a los parasitoides para que ellos lleguen y aniden y puedan ir al cultivo y parasitar a estos individuos que se alimentan del cultivo, y así exista como un ejercicio en el cual pueda haber una regulación de estos insectos que se alimentan de los cultivos. Sin embargo, en Colombia, pues no, seguimos cultivando en monocultivos, grandes extensiones y químicos, es lo que más utilizamos. Escuchen las noticias, glifosfato otra vez y demás. Entonces, eso va a destruir totalmente la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire. Y entonces estamos muy compleja la situación, y por eso estamos en estas pandemias, porque hay una desigualdad, un desequilibrio en los ecosistemas, y esto hace que las especies nativas tienden a buscar lugares en donde alimentarse, y ahí es donde ocurre estos intercambios de virus, bacterias y demás que afectan a la población humana. Bien, entonces todo está relacionado. Claro, efectivamente, profe, sí. Lamentablemente nosotros, los seres humanos, como que no hemos aprendido mucho de la naturaleza teniéndola al frente, ¿no? Qué tristeza. Exactamente. Pero bueno, pues bien, aquí hay una aclaración del profe Julián que le preguntaba lo anterior era por lo que, digamos, su merced reportó estas especies. 10 casi creo que alcancé a ver Yes. en el manual. Bueno, en este importante para mí, más que un folleto, más que un manual, es todo un capítulo de un libro, pues, en este tema. 10 para Colombia. Entonces él tal vez preguntaba por los sitios originales donde de pronto fueron descritas inicialmente, digamos como para pensar en temas de ampliación, ampliar la distribución, digamos, de estos individuos, que si de pronto usted podría indicarle a él en dónde fueron reportadas inicialmente, si casi todas fueron en Costa Rica o en otras partes. Sí, principalmente el estudio de ofioninos, bueno, y de otros signomonidos, fueron realizados por Gaule en 1988, otros años, en Costa Rica, principalmente. Para la fauna de Ophionine, la gran mayoría de especies son reportadas en Costa Rica, todas. Equiospilus y Ophion,
particularmente, y Gaul en ese momento en las colecciones que reposaban también allá en Costa Rica encontró algunas especies que estaban aquí en Colombia para el género de Nicospilus. Para el caso del género Ophion, no encontró especímenes colectados porque, como lo comentaba, estos requieren una mayor conservación de los bosques. Entonces, él no encontró en ese momento. Y otros reportes de Ophion, de estas especies de Ophion, pues no han sido todavía publicados. Entonces, para el caso del género Ophion, las 5 especies que reporto son una ampliación de la distribución porque estarían pues ahora aquí de Costa Rica a Colombia. Sin embargo, eso es más porque no se han trabajado o no se ha estudiado este grupo. Si se hiciera un trabajo fuerte de ellos a nivel neotropical, pues estos individuos estarán en ese rango de distribución que lo menciona el GIF, la Infraestructura Mundial para la Información de la Biodiversidad, que reporta desde la parte baja de Estados Unidos, México hasta Chile. Sin embargo, pues claro, hay que enfatizar estudios en las diversas zonas para poder definir, pero claro, estas especies de género Ophion fueron reportadas por Gaul en Costa Rica. Entonces, habría además del reporte nuevo de la especie, pues un reporte de ampliación de la distribución de estas 5 especies. Para el caso de las 5 especies de Nicospilus, curiosamente dio en la revisión de los individuos que encontramos, curiosamente salieron 5 especies, se encuentran 5 de Ophion y 5 de Nicospilus. Cosa curiosa porque realmente a mí inicialmente creía que se iban a encontrar era más en Nicospilus que Ophion, pero bueno. Entonces, estas especies de Ophion en Costa Rica, ampliación de la distribución aquí hasta Colombia, el reporte nuevo de especie para Colombia, y bueno, pues mi idea es continuar estudiando estos grupos, pero la verdad el tiempo no me alcanza con todo lo que hay que hacer, y además, pues en medio de pandemia, pues difícil, no podemos acceder a nada. Entonces, es lo que podamos hacer con los equipos que tengamos y en donde los tengamos. Entonces es bastante complejo eso. Por supuesto, profe, sí. De todas maneras, la pandemia para las investigaciones que requieren de salidas de campo, colectas y demás, siempre ha sido un No lío, se ¿no? puede. Estamos Sí. prácticamente encerrados con lo que podamos hacer efectivamente. Eso creo que es mucho más meritorio precisamente que usted se le haya medido como a sacar adelante esta publicación en medio de tantas dificultades, finalmente quedarse uno fuera de la posibilidad de ir al laboratorio donde están los equipos que uno necesita, Sí. ¿cierto? Entonces, muy, muy importante eso. Hay un par de preguntas al cierre, yo creo. Hay una que tiene que ver, la hace Andrea. Andrea, un saludo también, pesada nuestra. Dice que si sería Gracias, posible igualmente. realizar como una aplicación web para, digamos, a los que les guste esto, pues este tema de la entomología, que si usted cree que eso es posible realizarlo, ¿no? Para dar a conocer, digamos, este campo de conocimiento, todas estas especies, que usted cómo vería, digamos, esa iniciativa, ¿no? Pues justamente al interior del grupo, usted sabe que las nuevas generaciones son expertas en el manejo de nuevas tecnologías. Al interior del grupo los chicos han ideado estrategias para dar a conocer aspectos importantes de diferentes grupos de artrópodos, que aprovecho la cuña para que sigan las páginas que los chicos han desarrollado, la página de Facebook, de Instagram y demás, en donde se están presentando información general de diferentes grupos de artrópodos. Y casualmente dentro de los estudios doctorales que estoy realizando, como hay algunas estrategias que se manejan a nivel agroecológico en temáticas de plataformas o apps que puedan permitir definir al cierto cultivo, el tipo de plaga que llega y el tipo de polinizadores, o en este caso particular, el tipo de insectos que pueden llegar a ser benéficos. Entonces, sí se podría hacer y efectivamente existe esa posibilidad frente a lo que he comentado en estrategias agroecológicas. Incluso es una de las ideas que tengo a nivel del doctorado para dar a conocer no solamente estos grupos de avispas parasitoides, sino también todo el tema de polinizadores. Sí, señor. Pues por supuesto que hay que
acercarse a todo este tipo de investigaciones. Yo creo que es fundamental ese tema. Me parece que es hacia donde tenemos que apuntarle finalmente, ¿no? Creo yo que es muy importante el conocimiento de base y lo que después se pueda generar en términos de aplicaciones para el agro y para otro tipo de temas. Me parece que es fundamental. Pues por último, le dejan una pregunta acerca de, bueno, si alguien quisiera realizar un trabajo como este, o un trabajo de pronto ya en algo de especificidad, digamos, parasitoide, individuo parasitado, etcétera, pues ¿qué necesita una persona que quiera adelantar este tipo de investigaciones? ¿Qué necesitaría para acercarse de pronto a su semillero de investigación, a su grupo? ¿Qué características debería tener el investigador, digamos, que se le quiera medir a hacer este tipo de trabajos, teniendo en cuenta las dificultades y demás? No sé, Alex, cuéntenos algo acerca de eso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les cuento? Para mí fue bastante difícil porque, como lo comentaba, pues hay un solo investigador a nivel mundial que ya falleció y que era quien era el referente. Un cubano que trabajó con esta fauna, pero pues el señor nunca responde, nunca respondió, entonces no pude conectarme con él. Y aquí en Colombia está Edgar Palacio, que es un biólogo de la Universidad Javeriana, quien ha trabajado bastante con ignomonios, es pues el referente de ignomonios, incluso ha hecho muy buenas publicaciones a nivel mundial en el neotrópico, trabaja con pimplinos, con pimpla. Él actualmente se encuentra en la zona costera aquí de Colombia, trabajando con Agrosavia y demás. Es un buen referente, él es el que tiene como toda la biblioteca de información de ignomonios del mundo, porque él en su momento pudo conectarse con Gault y el doctor Gault le facilitó toda esa información. Entonces él es el referente, incluso los primeros pinitos que realicé en este tema, él fue el que me colaboró, el que me guió frente a esa información bibliográfica y frente a al reconocer de forma general los grupos, y ya después pues con toda la experiencia que uno va adquiriendo a medida que va avanzando. Entonces sí, claro, en toda el tema de artrópodos y en general de todos los grupos, pues es importante que siempre haya un interés. Entonces, si la persona está bastante interesada, pues va a sobrepasar todas esas inconvenientes que pueden haber, esos altibajos que pueden existir y pues la idea es hacer la invitación en que si su interés es este, pues nos pueden contactar al grupo de investigación Kumandi a través de las redes que ya les he mencionado que los chicos activamente las tienen. Y expresar su interés y vamos mirando de qué maneras nos podemos articular e ir evaluando todas esas posibilidades. Sin embargo, claro, hay que tener en cuenta que actualmente con este estado de pandemia, pues prima la salud de cada persona, ¿no? De nuestras familias, de nuestros seres queridos. Entonces, no podemos arriesgar nuestra salud y la de las terceras personas que nos rodean por intentar hacer un tipo de investigación que requiere ir a campo y estar en contacto con diversas personas en este estado de pandemia. Entonces hay que empezar a evaluar también eso y buscar otras alternativas de manejo de investigación. Pero eventualmente cuando se supere, si es que se llega a superar esta pandemia, pues ya se podrían hacer trabajos más dirigidos hacia conservación, ecología, biología, reproducción de los grupos, cómo estos individuos se pueden utilizar en todas las estrategias que ya les he manejado y les he dicho, estrategias agroecológicas principalmente. ¿Cierto? Pero pues la invitación está, ustedes pueden acceder a las diferentes redes del grupo de investigación Kumandi y bienvenidos, y o en su defecto también pueden contactarse con Edgar Palacio a través de Agrosavia. Y no tengo los contactos de las personas de los egresados de la Universidad del Valle que trabajan en Brasil con ofeninos, desafortunadamente. Pero pues está como esa información. Pues bueno, mi querido profe Alex, creo que hemos tratado de evacuar la mayoría de las preguntas. De pronto queda alguna otra, no sé, podría de pronto si el profe tiene un momentico más de tiempo a través del chat del Facebook,
live que está en el Facebook de la Facultad de Ciencias y Educación, si quisiera de pronto allí contestar algunas cosas adicionales. Ahorita de pronto un poquito más tarde, le agradeceríamos mucho. Pues para mí, profe Alex, usted sabe que yo admiro mucho su trabajo, lo reconozco siempre, y fue maravilloso haber asistido a este espacio, a estas 2 horas, digamos, que tuvimos para mirar ese gran aporte, analizarlo y recibirlo pues con muchísima emoción. Sí, es un grupo desconocido, hay mucho todavía por saber, yo creo, más de lo que ya sabemos, quizás es lo que no sabemos, luego se requiere hacer bastante investigación en ese campo. Entonces, en nombre del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación, le agradezco muchísimo este espacio, profe, por habernos contado pues acerca de esta investigación que usted ha adelantado de manera muy juiciosa con el apoyo de sus estudiantes en su grupo de investigación y en su semillero. Y pues nada, quedaríamos entonces pendientes nuevamente para que más adelante se conecten con otro evento de seminario permanente de investigación, un espacio que se ha diseñado desde la Facultad de Ciencias y Educación y desde el comité para poder dar a conocer la investigación que se hace en todos los campos de nuestra facultad, pues que es muy, muy amplia en las artes, en las humanidades, en las ciencias naturales, en las matemáticas, en fin. Entonces, bienvenido siempre a este espacio. Alex, pues bienvenido siempre también aquí a su semillero para que nos cuenten lo que andan adelantando. Y pues nada, un gustazo haber estado aquí. Muchísimas gracias a Tatiana por la organización de todo, al ingeniero Andrés, quien nos acompaña desde Rita, y a todos por haber asistido, más de entre 60 y 80 personas, Alex, que tuvimos aquí hoy escuchándolo, egresados. Me alegra mucho que los egresados sigan aquí pendientes de nuestra academia, estudiantes actualmente activos y personas de otros lados, inclusive fuera del país, que vinieron y nos acompañaron. Entonces, muy interesante, muy importante. Agradecimientos eternos, mi querido Alex, por todo ese trabajo que usted adelanta. Y pues aquí estaremos pendientes para lo que se requiera. Bueno, sí, señor, pues entonces nuevamente gracias a todos los participantes, a todas las personas que escucharon, a los compañeros del grupo de investigación que hacen parte, pues estudiantes activos y egresados también aún continúan apoyándonos y están conectados siempre con nuestro grupo de investigación, a Oscar Cadena, a Julián, a todos los profesores que se hayan conectado y todas las personas que están pues en otras partes del mundo. Muchas gracias por escuchar este aporte pequeñito a la investigación con estos grupos, a la profesora Pilar Méndez, a Tatiana, pues por permitirme este espacio, y al profe Gustavo, pues por guiarnos en este momento. Y muchas gracias a Rita, a la universidad y a todos. Entonces, que pasen feliz tarde a todos y pues bienvenidos al estudio nuevamente de los artrópodos para los que aún recuerdan de estos grupos tan importantes. Bien, muchísimas gracias entonces a todos. Gracias, profe Pilar, por el espacio y a todos, y quedamos pendientes para un nuevo seminario permanente de investigaciones. Muchísimas gracias, un abrazo para todos.